Buenos días a todo el mundo. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy top de Irox y también de OCR, que es Samuel Torres Serrano, en rango de edad 30-34. ¿Cuál es la edad real? 33. Año que 33. viene ya en octubre es cuando cumpliría los 34. Ya damos el salto. Bueno, respecto a Aerox, su mejor marca fue la primera que hizo en Madrid el año pasado. Hizo 1.832, que es una muy buena marca. En los últimos eventos no ha podido batir esa marca, pero ahora nos va a explicar un poquito su historial, se va a presentar y cómo afronta este nuevo año. ¿Vale? Así que, Samuel, adelante. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí en estas entrevistas. Ya hace tiempo que las llevo siguiendo y creo que es algo interesante que aporta muchísimo también a esto de Hyrox para todo el mundo, tanto para gente pro como para atletas que se están metiendo en este deporte simplemente por el hecho de divertirse también y probar otra disciplina. Así que muchas gracias, Alfonso, por llamarme para esta entrevista. Y bueno, pues mi presentación en cuanto a lo deportivo. He sido una persona que siempre he hecho deporte y ejercicio desde muy, muy, muy joven. Obviamente un pasado muy pronto también estuve como mucha gente yo creo ahí en el mundo del fútbol, también karate, estuve 3-4 años en ello, y luego eh, como también creo que mucha gente, cuando empecé a estudiar muy prontito deporte y todo esto en relación al deporte técnico superior, la carrera, luego másteres, etcétera, pero desde muy prontito empecé también a entrenar en el gimnasio, pero mucho orientado al entrenamiento bodyweight, lo que hoy en día se conoce también, bueno, calistenia, gimnasia deportiva. Eso fue un poquito mis primeros comienzos en el mundo del entrenamiento. Y luego, en cuanto a lo deportivo, sí que encontré ya, a raíz de mi participación en un programa Ninja Warrior en la segunda edición de España, conocí lo del mundo de las OCR y me llamó. Perdón que te corte, Samuel, que seguramente hay gente que sabe lo que es ninja, pero hay otra gente que no sabe lo que es. ¿Y te puedes explicar un poquito? Sí, la verdad que sí que como hemos comentado antes, las dos disciplinas en las que ahora mismo compito, para mí no son dos, son tres, porque uno es OCR, otro es Hyrox y otro es Ninja. El Ninja para mí es una disciplina totalmente diferente a las otras dos y que requiere un entrenamiento también muy diferente a las otras dos, aunque tiene alguna cosa similar. El Ninja... Hoy en día lo que se conoce como ninja, sobre todo en Europa, no lo llaman ni siquiera ninja, en Europa lo llaman 100 metros o CR. Es eso, consiste en 100 metros normalmente lisos, llanos, con una media de entre 8 y 10 obstáculos, eh, y donde prima la velocidad, la agilidad y la fuerza, sobre todo fuerza de agarre y suspensión, pero es todo súper explosivo, donde cualquier mínimo error te deja fuera de la competición, con lo cual también exige mucha concentración, ser muy completo, muy habilidoso y muy fuerte también, porque es pura potencia. Entonces, bueno, a raíz de... Hubo un programa en España, ha venido solamente 2 años, en el primero yo ni me enteré que eso existía, y en el segundo año antes de pandemia fue, no recuerdo el año exacto, si 2018, 2017, 2018 creo, no sé. Me empezaron a decir clientes, oye Samu, vete a esto, que esto se te va a dar bien, ¿qué tal? Y me presenté al casting Madrid, hubo casting Sevilla, Barcelona, Madrid. Hice una de las 10 mejores marcas en puntos, te ponían varias pruebas, eran unas de saltar, otra de máximos pull-up, que era como te ponían un tope de 22, diferentes pruebas y bueno, saqué una puntuación muy alta, de las 10 más altas de los 3 castings de España. Luego te hacían las típicas también entrevistas, muy televisivo todo ahí, con preguntas extrañas. Y bueno, al final acabé quedando el séptimo de España en el programa y a raíz de ahí, de estas pruebas y demás, me conocí el mundo CR. Bueno, Y bueno, te desde puedo, entonces, te puedo decir, y sin que sirva de una anécdota, me presenté al casting de Barcelona, pasé todas ostras, las pruebas y yo digo, bueno, soy aquí el crack, el que ha pasado todas las pruebas. Creo que hice 17 dominadas, que era una de esas pruebas. Y luego me dicen, no, si ha venido una chica que ha hecho como 40 seguidas. Y digo, vale, no pasa nada, ya me llamaréis. Hice las pruebas y había gente de otro nivel, gente que venía de la escalada, que había hecho 40. Otra vez había una prueba que exacto. tenías que hacer como era ninja con agarres y yo había hecho Sí, como 4 o 5 tiradas y había uno que había hecho 20 o... Entonces, un sí, nivel exacto. brutal. Era la primera vez que veía esos cacharros, no sabía ni cómo se llamaban, te contaban repeticiones
y fue muy heavy porque cuando llegamos a después de, el casting fue como, en torno a los 3 castings salieron casi 5.000 personas y luego en la final, o los últimos 50 atletas, creo que como 42 o 43 eran escaladores, había 3 o 4 de parkour, uno de gimnasia deportiva y yo, que tampoco sabía muy bien describir de dónde venía cuando me preguntaban de qué deporte viene. Yo decía que de ninguno, ¿no? Pero era prácticamente arrasando el tema de escaladores, obviamente, en ese programa. Total. Sí, Y bueno, conocí OCR. A partir de ahí, 2019 fue mi primer año que no pudo ni siquiera ser completo porque ya casi empezamos con lo de... Bueno, no, miento, porque eso no fue el de COVID, fue el siguiente, pero en ese año empecé tarde, empecé como en mayo y empecé a hacer alguna OCR y se me empezó a dar muy bien porque aún nunca, no sé, para la gente que conozca el mundo OCR, normalmente llevas unas pulseras y pues si algún obstáculo por lo que sea no lo pasas, te cortan esa pulsera, acabas la carrera, puedes terminarla, pero no puntúas. Pues bueno, yo desde ese momento que empecé, hoy en día todavía puedo decir que nunca he acabado sin pulsera ninguna OCR, se me empezó a dar bien, hasta el punto de que he quedado en cuarta y quinta posición 2 años consecutivos en la Liga Española, con bastantes podium, ya incluso bastantes victorias en este último año y el anterior. O sea, me queda muchísimo todavía, sobre todo porque en carrera no me considero un atleta bueno. Hay mucho nivel en carrera y al final no dejan de ser carreras de obstáculos. Sí que de obstáculos no me da, no sé, reparo decir que me considero del top 3 de España en cuanto a obstáculos, pero en carrera me queda muchísimo todavía. Y bueno, me flipa OCR por lo completo que te exige ser. Y luego Ninja, que fue esta disciplina que parecía medio cruzada, donde es así que me conquistó muchísimo, me parece una pasada sobre todo verlo desde de público es una pasada y obviamente vivirlo es una locura y también se me ha dado muy bien. Actualmente defiendo título de campeón de España para 2023 y conseguí un sexto de Europa el año pasado y este año pues vamos a intentar luchar ahí otra vez. Y bueno, también obviamente Jairos, que no tenía ni idea hasta que me contactaron para hacerme una propuesta de que esto quería venir a España y la verdad que cuando me contaron el proyecto lo vi bastante claro, lo primero, que quería formar parte del proyecto y lo segundo, que tenía muy claro que lo iba a reventar por los ingredientes que tenía, la poca dificultad en el sentido de que todo el mundo puede hacer al final una zancada, mejor o peor, pero lo puede hacer. Todo el mundo puede hacer un remo, mejor o peor. O sea, no es como otro tipo de deportes que son más complejos, ¿no? Y pueden echar más para atrás. Y luego metía a la gente también el tema del running, con lo cual, no sé, vi que tenía mucho futuro y no me equivoqué porque está creciendo muy rápido y ya empecé a cotillar un poco. Y corrigiendo una cosilla de la que has dicho antes, en Madrid, ese primer año en Madrid fue mi mejor marca, pero no era el primer evento, porque me es invitaron, verdad, es verdad, es me verdad. invitaron al primer campeonato este que después de pandemia, que iban los mejores atletas y a mí me consiguieron una invitación y yo como no digo que no a nada, yo no soy de estos de, no, yo si no voy a ganar, no voy, a mí me da igual. Yo cuando me dijeron esa experiencia, vivir eso, yo dije, contad conmigo, venía de vacaciones de Tailandia, creo, es decir, no había hecho Jairo en mi vida, ni sabía lo que era, pero ahí estuve, encima consiguieron quedar, el último quedaron 2 por detrás de mí, con lo cual de esos 20 o 30 atletas, pero fue una locura, o sea, fue una locura, sobre todo me conquistó más todavía el evento como tal, cómo estaba organizado, no sé, las sensaciones, salir de la zona de confort, porque no tiene, yo pensaba que tenía más cosas en común con OCR, tiene, pero muy poquitas, muy poquitas. Las sensaciones no son ni parecidas. Así que nada, ahora mismo estamos ahí y la verdad que con ganas de seguir sumando eventos. Vale, te quería hacer dos consultas, ¿eh? Una es, bueno, eso que es tan espectacular la carrera ninja, igual que Aerox, porque tiene un componente que tienes al público muy cerca y es espectacular. Es espectacular ver a una persona cruzando obstáculos a una velocidad increíble, igual que empujando un trineo. En cambio, las OCR es como una carrera, por ejemplo, un 10 kilómetros, tú a lo mejor los ves al principio y los ves al final y es difícil ver los obstáculos. Entonces, al estar tan pegado al público es espectacular. Esa es una puntualización. Y luego, tengo una curiosidad. Últimamente han crecido mucho las OCR, sobre todo este tipo de OCRs que tienen obstáculos mucho más complicados.
y veo competidores que estáis muy enfocados en esas competiciones. Pero, ¿por qué motivo no competís también en Spartan? Porque yo a veces me lo he planteado, ¿eh? Gente que es muy buena en ese tipo de carreras, puede ser por tema distancia, puede ser porque los obstáculos son más sencillos, puede ser por tema económico, porque yo, por ejemplo, lo primero que conocí de OCR fue Spartan Sí. y yo tiré por ahí. Y como tenía una marca bastante grande que se podría asemejar a Irox, pero luego han crecido todas estas competiciones OCRs y la gente está tirando por ahí. ¿Cuál sería el Mm. motivo? O tu motivo, por lo menos. Bueno, realmente yo te voy a dar mi opinión, pero realmente es esto. Al final hay, creo que, gustos y gente repartida. Hay gente muy pro Spartan y otra muy pro CR. Y creo que tampoco consiste en situarse en un lado y en otro. Realmente lo que yo veo desde fuera es que son dos deportes que también tienen sus diferencias. Son carreras de obstáculos, pero sí que es cierto que Spartan, que yo he hecho unas cuantas, es más, hace que me pierdo con el tiempo, pero no sé si fue el año pasado o el anterior, me hice como objetivo la trifecta de Andorra, que es una de las más duras del mundo de Spartan, por el desnivel. Además hice las tres, quedé bastante bien en la BIST, que son, bueno, conoces, ¿no? La distancia más larga con 1400 positivos. Luego en la Super hice también top 10, o sea, gané la sprint, se me dio bien, me gusta, pero sí que es cierto que es un perfil más de distancia un poquito más larga, por así decirlo, que hacen normalmente los eventos más de la vista, etcétera, pero luego tienes distancias más cortas, con lo cual tampoco valdría decir eso, ¿no? Pero sí que hay una carga de obstáculos de suspensión, vamos a decir, mucho más pequeñita, hay menos, y de dificultad también muy sencilla. Con lo cual, lo que acaba siendo determinante es claramente la carrera, que además suele ser bastante trail, suele ser con bastante desnivel. En casi todos los sitios hay un desnivel bastante decente en Spartan. Y por eso el perfil de corredor es más de gente de trail, sobre todo cuando vas a élite. En cambio, en OCR es mucho más físico y hay mucha más dureza en todo, no solo en suspensión, que parece que es solo obstáculos de suspensión, sino en cargas, obstáculos, muros, reptaciones, incluso de habilidad, de memoria. Meten mucho más juego y digamos que la carrera sigue siendo muy importante porque en cuanto te empiezas igual a subir para arriba a élite, hay corredores absolutamente brutales, pero sí que entra también el ser un atleta muy completo. Y por eso yo ahí también me veo más competitivo, porque sin ser un mega corredor, sin tener unas marcas de carrera brutales, ni un 10K por debajo de 35, porque mi mejor 10K, tampoco he hecho muchos, he hecho un par de ellos, pero sin tener unas marcas de este tipo de test altísimas, sí que estoy metido ahí arriba porque sí que me considero un atleta muy completo, con condiciones a nivel de fuerza-resistencia buenas, también en obstáculos no suelo fallar, entonces sí que me veo más competitivo. Nada, te decía eso, que al final está creciendo mucho en España y eso es lo que está haciendo quizá que más gente se anime, porque al final Spartan, eventos en España realmente son pocos en el año, ¿sabes? Hay pues en Francia también y demás, pero hay pocos y lo que decías también quizá que quizás sea a tomar muy en cuenta el tema del precio que al final las OCR lo que está pasando es que está creciendo mucho porque está entrando mucho popular. ¿Por qué? Porque al final 25 euros, 30 euros, como cuestan muchas carreras, pues casi todo el mundo se lo puede permitir, es casi el precio de un trail a veces. Y Spartan, una distancia media, está en la cosa ya en 80, 90 euros en cuanto pasa un mes para Sí. inscribirte. Entonces, sí que es cierto que también puede ser algo muy determinante. Sí que es una marca muy grande y es un evento chulo, ¿eh? O sea, y Spartan monta eventos chulos también que está muy bien. Este año, además, por primera vez, Spartan Super Madrid forma parte de la Liga OCR española también, Sí, yo, por 2023. ejemplo, antes estaba compitiendo en Spartan y era muy pro Spartan. Tuvimos algunos conflictos con tema de correos un poquito con la atención al cliente y por eso me eché a un lado y de vez en cuando me pica la curiosidad y digo, voy a hacer una Spartan, pero ves unas competiciones que no es porque no se pueda pagar, pero ves que para correr un 5K a lo mejor son 120 euros, para hacer un aviso son 200 euros y Sí. es, Sí, sí. es un, Yo es un... lo veo también así. O sea, yo pienso que es caro, que el evento está claro que luego todo suma, ¿no? Porque en Jairos
igual estás hablando de un evento que está entre los 60 80 euros más o menos, si te inscribes así medianamente pronto, pero realmente la mayoría de gente que llevo, que no son pro, salen contentos del evento. Al final eso también merece la pena la experiencia, ¿no? que recibes. Spartan también es una buena experiencia, pero creo que el precio sí, sí, para mí también es caro y eso es lo que hace quizá que no se anime tanta gente. Aún así, no dejan de meter eventos por encima de 1000 personas, o sea que luego también, por eso digo que hay demanda de todo esto. Total. Bueno, Samuel, vamos a un punto que creo que tú tienes bastante experiencia y que normalmente tus historias en Instagram predicas con el ejemplo. ¿Qué tipo de suplementación utilizas día a día o ya de cara a una competición? Bien, pues a ver, esto es algo que me gusta mucho matizar porque seguimos todavía en un mundo en el que la gente te escucha hablar 3 horas con alimentación, descanso, planificación, tal, evidencia científica, y de las 3 horas se acaba quedando con la, el último minuto, la última frase de y aparte recomiendo tomar creatina, vitamina T, ta, ta, ta. Entonces, vale, y si tomo creatina, no, es, si haces todo esto y usas esto, puede que influya algo positivamente. Pero partimos de la base de siempre, esto me gusta aclarar. Yo soy una persona que la alimentación, creo que en rendimiento, en alto rendimiento, es un porcentaje altísimo, altísimo, y aún así no significa que siempre vayas a tener un evento top porque no somos máquinas. Y hay que saber, cuando se tiene un mal evento, pues no pasa nada, son cosas que pueden pasar. Pero bueno, la alimentación para mí es súper importante y sí que llevo estudiando muchísimos años desde pequeñajo, pero porque me encanta. No tengo el título de nutricionista ni nada, pero soy un friki de estudiar y de leer y de probar en mí mismo también. Entonces, eso por un lado, descanso, planificación, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Pero sí que es cierto que igual no me gusta la gente negacionista de, porque los suplementos, los suplementos. Gracias a Dios la ciencia avanza en todos los sentidos. Y la ciencia también avanza en suplementación y en ver cómo el cuerpo a veces tiene ciertos déficits que si ayudamos de alguna manera, pues claro que vamos a tener mejores resultados. Es igual que ahora mismo está de moda ya, pues también estar midiendo los niveles de cortisol, de lactato y demás para tener mejores datos. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los suplementos que más recomiendo? Pues no es ni la proteína, ni la caseína, ni estas cosas que la gente es lo que siempre se imagina, la persona con el batido. No, porque yo a nivel de macronutrientes me gusta mucho comer, tengo tiempo para poder hacer mis comidas y suelo cubrirlo muy bien. Pero lo que sí recomiendo, por ejemplo, es creatina. Creatina, al final, voy a hablar muy sencillo, ¿vale? Porque la creatina es un suplemento que funciona por saturación. Digamos que tenemos unos niveles en el cuerpo y lo que hace es, al tomarla, los mantiene siempre arriba. Entonces hay que tomarla siempre, todos los días, entrenes o no, porque si dejas de tomarla 2 días, cuando no entrenas, baja y luego vas a tardar a lo mejor otros 2 o 3 días en que vuelvan a subir. Entonces es simplemente mantener esos niveles de ATP, esos niveles de generar energía un poquito más altos. No es que vayas a pasar de hacer un pre-banca de 50 80 kilos, no es eso, pero sí que tiene cierta influencia en decir, vale, pues quizá la recuperación notes que mejor, etcétera. Al igual que la creatina, están también ahora muy de moda y sobre todo pues igual, porque la evidencia sí que sigue apostando fuerte por ellos, la betalanina e incluso la citrulina malato. Son dos cosas similares que ayudan más al tema de la recuperación y al hecho de cuando son entrenamientos exigentes, imaginaos estando ahí en mitad de un EMOT de estos de endurance a lo mejor y demás, pues es como que los niveles de fatiga hace que tus receptores de fatiga perciban menos esa fatiga y te permitan aguantar un poquito más, tanto en el tiempo como a lo mejor incluso en la intensidad. Entonces, esos suplementos yo los uso, por ejemplo, pues en un preentreno que suelen venir ya con casi todo dentro, ¿no? Yo no soy una persona que toma café, por eso sí que tomo cafeína por separado y suelo usar estos tres que acabo de decir, pero veo casi más importantes
tener bien los niveles de minerales en el cuerpo. Hoy en día igual, están ya viendo muchos metaanálisis que están metiendo muchos atletas, como, tanto atletas como no atletas, que eso es lo interesante, que es la población en general tiene ciertos déficits, pues por el tema, el estilo de vida, por el tema de alimentación, como por ejemplo, gente que se pasa todo el día en la oficina, que hoy en día los trabajos nos meten desde por la mañana hasta última hora, con lo cual es difícil que te expongas al sol y más en un periodo de invierno, otoño, donde en Madrid hemos estado hace poco 10 días sin ver el sol. Entonces, ahí, por ejemplo, entra algo como la vitamina D. La vitamina D hoy en día sabemos que es una función imprescindible, o sea, está en funciones imprescindibles de la mitocondria y de la regulación del sistema de defensas, etcétera. Entonces, cuando los niveles de vitamina D bajan, hasta la absorción de, por ejemplo, el calcio, que es fundamental para la vida, puede empezar a fallar. Entonces, suplementar con vitamina D, que hoy en día además es un suplemento barato, pues está muy bien. Yo, por ejemplo, ahora llevo 3 días expuesto al sol totalmente, que hemos estado esta mañana más de hora y media entrenando al sol, tal, pues esos días a lo mejor puedes prescindir de ella, pero si sabes que vas a estar en invierno y que esos niveles pueden descender, ¿por qué no usarla? Y igual diría con el magnesio, que sí que lo uso, la vitamina C, que también es un suplemento, estamos de acuerdo en que se puede meter en alimentos, se puede meter, pero ya cuando hablamos sobre todo de una persona que está muy expuesta en cuanto a entrenamientos exigentes y demás, más oxidación, etcétera, sí que también está bien meter un plus de vitamina C. Eso sobre todo, el magnesio, vitamina D, vitamina C. Y el típico que también es muy famoso, que habla mucha gente, lo diré, los omegas, ¿no? Los ácidos grasos. Ahí sí que hay como un exceso de la escala que está un poco desajustado. Y sí que este omega 3 suele ser también una buena opción de suplementar, porque también es cierto, si hacemos una autocrítica, en mi caso no, porque me gusta bastante el pescado, etcétera, pero sí que solemos tener esos niveles bastante descompensados. Entonces, bueno, esos 4 para mí serían unos suplementos muy top, no solo para personas que entrenan, sino para en general. O sea, en general. Sí que si puedes, exponte al sol, lo prefiero, 100%, 15 minutitos entre las 11 y las 4, que son las horas más top para que esas células que tienen que activar esa vitamina D, sería lo ideal, pero si no puedes, pues suplemento por mí guay. Vale, perfecto. Genial, apuntado. De cara a tu programación, combinando Aerox y OCR, ¿cómo lo sueles plantear? ¿Sueles hacer la temporada mezclada o sueles preparar algo más en concreto que otro? ¿Cómo lo llevas? Pues es buena pregunta, porque y es complicado por un lado, pero por otro, yo primo mucho el disfrutar del camino. Entonces, no me agobio tanto por el hecho de la gente que dice, oh, Samu, ¿por qué no te centras más en una solamente, no? Pues porque disfruto entrenando para las 3 y compitiendo en las 3. O sea, al final me noto competitivo en todas. Y sí que es cierto, por ejemplo, ahora pongo el ejemplo de ahora mismo, ¿no? Empiezo la temporada, para mí la temporada tiene como grandes objetivos, yo planifico, sobre todo por semestres, hago el primer semestre, luego llegaría el verano donde hago un parón y digamos, como una segunda pretemporada, por así decir, y luego el segundo semestre. Entonces, los grandes objetivos, en este caso sería de OCR, estoy clasificado para el europeo y también me quiero clasificar para el mundial, que sería europeo es en junio, bueno, está el nacional en mayo, europeo, o sea, europeo en junio, y en septiembre es cuando sería el mundial. Entonces, si hablamos del primer semestre, sé que ahí tengo un nacional OCR y un europeo, donde va a ser una competición muy exigente, porque suelo competir aparte en equipos, normalmente también, voy al ninja y voy a la grande, por así decir, que suele ser 15 kilómetros con 45-50 obstáculos. Eso es el nacional. Es un fin de semana donde tienes que llegar con los deberes bien hechos y intentar encontrar un pico de forma ahí. Entonces, eso sería grandes eventos. Luego, la temporada de Jairos me la voy diseñando un poco a mi gusto, porque en España sabemos que hay 5 eventos al año, pero suelo salir de viaje también por ahí. Me gusta enfrentarme a atletas también de otros países y demás. Y en este caso, la parte de carrera sí que la llevo cruzada, es decir, la entreno un poquito para las dos disciplinas, porque quien se piense que, por ejemplo, en Hyrox la parte de los workouts como tal
van a ser tan decisivas como la carrera, creo que se equivoca. O sea, la carrera tiene una parte muy importante y se puede rascar más si hablásemos en porcentaje, en mi opinión, que del propio workout. Obviamente, claro que hay que entrenar, niveles de fuerza, etcétera, pero luego explicaré un poquito por qué pienso esto, Sí, pero sí, la carrera es importante. lo que hablábamos también el otro día, que depende de la categoría también. Sí que es verdad que en Open, si eres un muy buen corredor, tienes una mayor parte de la carrera ganada o con una buena marca, pero en categoría Pro, si no eres una persona que trabaja fuerza tanto en los trineos como en el World Ball, te van a pasar factura. Pero Totalmente. estoy Y contigo que además la carrera es determinante. es muy determinante, sobre todo ves siempre, ¿no? Cuando te intentas compararse no es malo si lo usas para sacar datos, estrategias y empiezas a ver los ritmos de los 15 que están ahora mismo clasificados para el europeo, son ritmos que obviamente tienes que estar corriendo por debajo de 4. Entonces, para correr por debajo de 4, tú puedes estar moviendo trineos muy bien, todo lo que tú quieras, pero tienes que tener ese motor que se llama y esa capacidad de estar en ese umbral, correr en ese umbral y encima saber poder gestionar esas transiciones sin que haya un colapso, que eso hay que tenerlo muy entrenado. Entonces, por eso para mí, pues la parte de pretemporada es importante para ambas, pero luego sí que tengo que distinguir un poco y sí que vuelco más importancia dependiendo de la zona de la temporada. Ahora, por ejemplo, yo empiezo el año y empiezo el año con 4 semanas seguidas compitiendo en OCR, literal, 4 fines de semana. Aparecen carreras, como, por así decir, de la Champion de las OCR, aparece un prenacional. Entonces, sí que tengo que volcar más importancia ahí. ¿Y qué diferencia? Pues, como sabéis, Kairos tiene una parte más exigente a nivel de fuerza, a nivel de transiciones, que lo que ocurre es que si sigues metiendo ese nivel de carga para Hyrox, tu entrenamiento semanal cambia, tiene que cambiar porque te requiere ya unos descansos diferentes, no puedes estar trabajando alta intensidad de carrera metiendo ese tipo de entrenamientos tan exigentes de fuerza, tiene que hacer cambios. Entonces, sí que es cierto que voy fluctuando un poquito durante la temporada, poniendo más foco en unas o en otras, aunque ya digo que al final 6 por 1000 en pista me va a hacer mejorar en Kairos y me va a hacer mejorar en OCR, pero sí que es cierto que incluso mi peso, mis sensaciones, todo fluctúa dependiendo de dónde vaya poniendo el foco y sí que intento hacer los deberes antes. Es decir, yo en noviembre ya estaba diseñando mi temporada 2023, ahora ya tengo los primeros 6 meses organizados y sé cómo va a ir mi temporada, lo intento tener claro antes porque si no, o sea, es un caos, claro. Vale, una cosita. Al tener tantas competiciones semana a semana, como has dicho que empiezas ahora, y luego juntamos un Aerox, luego nos picamos y hacemos una Esparta, luego nos picamos y hacemos un 10K, luego nos picamos y hacemos cada fin de semana competiciones, ¿cómo puedes tú plantear eso si cuando haces, por ejemplo, un Aerox o un 21, tienes que hacer tu semana de descarga y otra semana de postcompetición, semana de descarga, postcompetición? ¿Cómo planteas eso y que sean entrenamientos de calidad sin perder ese punto de forma de estar descargando y haciendo postcompetición? Pues mira, yo lo que me he dado cuenta en estos años es que acaba siendo muy importante la pretemporada. Acaba siendo fundamental. Porque todo yo creo que depende, lo primero, del nivel de adaptación de tu cuerpo. Si tú en una pretemporada no haces una buena adaptación de kilómetros, por ejemplo, en ese mes y medio, 2 meses, cuando tú en una semana que llega la competición ya, por ejemplo, que empiezas a reducir volumen, ese tapering, pero mantienes un poquito de intensidad. Claro, luego, si no has hecho esa pretemporada de metiéndose volumen, esa exigencia, esa tolerancia a poder entrenar 3 o hasta 4 días seguidos jugando con la intensidad, luego vas a tener muy limitado el tipo de estímulos que puedas hacer en esas semanas entre competiciones. O sea, limitado porque si te pasas un poco de rosca, te va a penalizar en el día de la competición. Mucha gente, muchos atletas, me incluyo a lo mejor incluso a veces, nos puede, ¿no? Del no estar parado, porque psicológicamente a lo mejor nos va a hacer más mal que bien.
es difícil, pero es de lo que más se va aprendiendo, yo creo, con la experiencia, de que a veces el no hacer es lo que mejor puedes hacer para llegar a ese pico en la competición. Lo que otra gente también equivoca es que cuando tocan estas semanas, varias semanas de competición seguidas, lo que no se dan cuenta es que la competición también es un entrenamiento. Entonces, tienes que entender que si yo tengo 4 CR seguidas, el día de la OCR yo estoy entrenando. Es un entrenamiento umbral feísimo que te va a luego te va pues, a tener que hacer ese post, recovery el día después, tal, gestionarlo muy bien, hacer muy bien la parte de descanso, conocer muy bien cuál es tu volumen para hacer ese tapering. Te decía eso, que tenemos que entender que hay semanas seguidas de competición, porque las hay. En el OCR, por ejemplo, hay fines de semana que son seguidos, porque te pueden coincidir 2 de las carreras más importantes seguidas. Obviamente no es lo ideal, eso también hay que saberlo. Si puedes organizarte para competir y que no sean fines de semana seguidos, mejor, porque sabemos lo que es hacer 10 kilómetros con 40 obstáculos a tope, pues obviamente requiere un buen periodo de recuperación para volver a encontrar ese punto arriba, pero sí que hay que estar preparado para ello, y por eso para mí es clave el tema de la pretemporada y saber luego cómo reducir esos estímulos manteniendo esa intensidad, que es en lo que consiste ese tapering, ¿no? De conocerte tú, conocer si estás, me lo invento, si estás metiendo normalmente carreras, o sea, entrenos de 15, de 10 kilómetros, lo que no puedes pretender es en esas semanas donde ya estás metido en competición, estar metiendo entrenos de 15, porque si tu cuerpo está adaptado a entrenos de 10 3 veces por semana y ahora te pones a meter 2 entrenos de 15 kilómetros, sabes que vas a llegar y vas a estar en fatiga. Entonces, por eso digo que si en pretemporada es una buena pretemporada, luego reduces el volumen, mantienes intensidad y probablemente consigas buena chispa. Es más, yo he llegado a tener semanas de ese tipo donde incluso en el mismo fin de semana dos competiciones por cosas del calendario y el cuerpo reaccionar muy bien. Pero claro, todo depende de cómo hayas hecho. Normalmente he venido de hacer buenas pretemporadas y se ha notado, he encontrado esos picos ahí de forma igual, que también te digo que, y no me esto decirlo, que he tenido semanas donde me han pesado los huevos, perdona la palabra, y por esa acumulación de competición, mismamente en Hyrox, el último Hyrox, me pasó. Me pasó que venía de un 10K que no tenía que hacer esa semana, le tenía que haber hecho la anterior, pero yo tenía una formación, tuve que cambiarlo, dije, venga, hago el 10K, y cuando llegué a Hyrox, o sea, kilómetro 2, salí de los trineos y era inviable mantener un ritmo que para mí era relativamente, entiéndeme, sencillo, que ya lo había metido en 2 ocasiones y me di cuenta claramente que ese día no iba a hacer marca, que la carrera era inviable, que tenía una carga todavía. Además, me acuerdo cuando fui al fisio esa semana, me dijo, tienes el gemelo, que nunca te había visto gemelo así y tal. O sea, que había de meter un 10K, hice mi mejor marca en ese 10K, en la Castellana en Madrid, que empiezas 4 kilómetros subiendo, intentando ir a 4:40 subiendo, y me pasó factura. Vale, perfecto. Un poco lo que estabas comentando, yo ahora estoy en una etapa que estoy como, digamos, una pretemporada y tengo ganas de competir porque me gusta tener esa sensación y me apunto a carreras de 5K o 10K para tener esa sensación. Y sí que es verdad que yo no hago ese periodo de descarga durante la semana porque mi prioridad ahora mismo es el volumen, ese trabajo de fuerza, ese trabajo de cardio, pero con más volumen, y planteo las competiciones como si fuera un entrenamiento, y me pasó la semana pasada que me adelantó hasta el apuntador, que el primer kilómetro ya me estaban quemando los gemelos, los 2 kilómetros muy malas sensaciones, pero es eso, al final es tomárselo como un entrenamiento, sabes que no es tu prioridad hacer un 10K o no hacer un 5K o un 2K, pero luego el momento que tienes que estar fuerte es el día de la competición. No interesa que estés fuerte 2 semanas antes de la competición ni 4, tienes que estar fuerte el día que toca. Así que es normal tener a veces malas sensaciones cuando tu prioridad es otra, pero ese estímulo de competición también está bien tenerlo. Por eso lo decía. Totalmente. Y además, lo que siempre decimos, que solo el hecho de ponerte un dorsal te vas a exigir mucho más. Sobre todo hay gente que le cuesta, entrenando. A mí me pasa sobre todo con atletas o clientes de diferentes niveles, da igual, que solos les cuesta
pero con gente sacan siempre un poquito más y más a lo mejor con eso, con un dorsal o en un trail o en un 5K, pero solo. Entonces, no haya frustración por encontrar marca o no marca. Yo otro día hice un 10K en Alcorcón, que era lo más horrible, subiendo, bajando calles, salieron 100 y pico positivos, resbalando, da igual. O sea, no me importa subir, hice un 39 con 30 y pico. A mí yo es que esto es algo no me gusta nada la gente que compite o entrena y siempre está con ese miedo de no hacerlo o no subir si no ha hecho una marca espectacular o cuando queda mal no comparte nada, no sube nada, no explica nada y cuando cuando le salen las cosas, no, o sea, es que para mí el ser deportista es otra cosa. Bueno, los que Y ya somos, te digo que soy muy competitivo, pero es diferente ser competitivo a ser deportista, para mí. los que somos entrenadores entendemos un poquito de esto y hay gente que está muy fuerte en los entrenamientos, incluso a mí me pasa, yo la gente que entreno ya sé el que va fuerte, el que me engaña con las repeticiones, pero digo, la competición Sí, pone a todo sí. el mundo en su lugar. Si tú has cumplido lo que tenías que cumplir, has ido a correr, has trabajado a la fuerza, la competición te dirá dónde estás. Y el día la persona que se quiere escaquear o que se salta repeticiones o que dice que ha terminado el trabajo, entrenando todo el mundo somos fuertes, pero la realidad está ahí en la competición. En el caso de competir se va a ver la verdad. Así es. Vale, un punto que me comentan por internet, ¿cómo entrenas la carrera, los días y cómo lo organizas, más o menos? Ya, digamos, en una semana, ¿qué días planteas la carrera? Vale, ¿Se a va ver. variando? Vale, te voy a poner, que ya sabes que esto al final depende muchísimo de cada mes y de cada esta, pero bueno, te voy a intentar poner una semana así tipo, ¿vale? Pues sería a lo mejor el lunes un regenerativo, un rodaje, eso siempre los lunes, más en una zona uno. Yo cuando hablo de zonas, para ahora cuando lo diga, suelo hablar fácil, aunque para mí sean 5, imagínate cuando haga mis cosas, suelo hablar en zona uno, zona 2, que sería zona de umbral, y zona 3 que sería pues más hacer series, ¿no? De 500 metros, 1000 metros, 300, depende, ¿no? Entonces, el lunes sería eso, ese rodaje. El martes es el día que suelo hacer un trabajo más de series, que sí, que suelo ir a... Depende del día, a veces voy a la pista, a veces no. Sí que es verdad que la pista pues tiene ese punto de que puedes medir todo mucho más, porque es sin desnivel ni nada. Luego, los miércoles o jueves, depende, suelo subir a montaña, suelo meter desnivel, no en todas las fases de la temporada, porque por ejemplo cuando ya empieza a haber competiciones muy seguidas y demás, o algún Jairos de por medio también, un entrenamiento de montaña, por poco que vayas intensidad, cuando metes desnivel de por medio, es un golpe fuerte. Luego, suelo meter un día más, que depende, voy variando, a veces es un farlek, a veces es lo que llaman ahora mismo un tempo o un ritmo controlado, pues como puede ser, imagínate, 1 kilómetro a 4:30, 2 kilómetros a 4, 1 kilómetro a 5 zona 1, y lo repites, algo así. Esa suele ser una semana tipo en cuanto a carrera, depende, en torno a 4 estímulos de carrera. Sí que es cierto que igual, lo que digo, ¿no? Si luego estoy más metido en un Jairos, pues al final sí que va a haber entrenos que tengan mezcla, ¿no? Porque para mí, lo que te decía antes, Jairos tiene un punto, que es el punto de transiciones, que es importante, es muy importante para mí, porque si no lo llevas trabajado, cuando llegas al evento, te das cuenta de que puedes trabajar muy bien la carrera por separado, puedes trabajar muy bien la fuerza por separado, pero ese tipo de gestiones, ese tipo de llegar a esos umbrales y que el cuerpo, el sistema musculoesquelético no explote, hay que tenerlo entrenado también. Total, porque la carrera es muy fácil mantener un ritmo fresco a 4 kilómetros, por decirte algo, o a 5 kilómetros, y arrancar un tren y hacer con el peso de la competición 50 metros es fácil, si tú llegas fresco un lunes lo sacas, pero hacer uno después de correr el kilómetro o a la inversa es muy complicado, no tiene nada que ver. No, total, y pueden pasar dos cosas, además, pueden pasar que salgas del trineo y hayas petado a nivel muscular y que luego corras y tardes 300, 400 metros, que no puedas correr por encima de 5:30,
O te puede pasar que seas un runner de estos que dicen, sí, yo salgo a correr 5 o 6 veces por semana. No por correr 5 o 6 veces por semana vas a mejorar la carrera, eso punto número uno, porque el primer baremo fundamental es la intensidad. Y dos, que hay gente que sale a correr mucho, pero nunca llega a niveles de intensidad altos, a niveles esos umbrales de pulsaciones. Entonces, cuando sales a lo mejor de un trineo con tus pulsaciones desbordadas, eso es a lo que me refiero de que hay gente que no es capaz de tolerar luego ponerse a correr y dices, ostras, es que sí, yo voy a intentar correr a estos ritmos, ¿no? Cuando te dice algún entrenado de que va a hacer Jairos, voy a intentar correr y le dices tú, no, espérate, ponte otro objetivo porque que sepas que no vas a correr a ese ritmo, porque esto no es solo correr, no es hacerte series de 1000, no tiene nada que ver. Entonces, esos dos picos, estar acostumbrado a tolerar esa fatiga muscular o esos picos de pulsaciones, hay que tenerlos entrenados. En Jairos son muy importantes. Vale, enlazando con esto mismo, que son problemas que nos podemos encontrar en Irox, dime un poco, en tu experiencia, los problemas más comunes que te has encontrado respecto a otras competiciones que podría ser el cierre. Me acuerdo una vez que te pasó un problema con las zapatillas, que parece una tontería, dices, bueno, unas zapatillas de una forma o de otra, o otro problema como puede ser la deshidratación. ¿Qué es lo que te ha sucedido en Irox? Pues sí, mira, ese fue clave, ese fue en Viena y además ese día he de decir que si no me hubiese ocurrido lo de la zapatilla, ese día hubiese clasificado para el Mundial, no entre los 15 mejores, obviamente, de esa tanda élite, pero sí que hubiese cogido plaza y me pasó eso, que fue elegí una zapatilla voladora, en este caso, bueno, diré la marca, una Nike de estas voladoras, donde obviamente la suela es bastante lisa, tiene algo, una mí de rugosidad, pero obviamente la testé antes. Mi error, ¿cuál fue? Que la testé sobre todo en el push. Entonces, en el push, claro, esto siempre quiero poner a la gente en contexto de que esto va a pasar sobre todo en pro. Porque la zapatilla en normal no va a ser tan determinante. Vas a mover los pesos casi con cualquier zapatilla. Y Exacto, además lo exacto. estaréis viendo que hay mucha gente que está eligiendo voladoras puras en parejas o en no pro, porque como hemos hablado antes, ahí la carrera es clave, demasiado clave, y no tanto los workouts. Entonces, yo obviamente era en pro y cogí esa zapatilla voladora, empecé a correr. Sí que vas a notar que el kilómetro no vas a volar mucho más, pero sí que, pues ya sabéis, una zapatilla voladora evita un poquito más, te quita un poquito ese impacto a lo mejor también, hace que llegues con menos fatiga muscular a los workouts y todo iba bien. Sí que es cierto, no os voy a engañar, en las curvas una zapatilla voladora, hay algunos eventos que además te hacen las curvas muy de pico, te escupen un poco más y una zapatilla voladora en la curva pues vas a tener un poquito más de inestabilidad, pero bueno, creo que sigues ganando más que pierdes en este tipo de cositas. ¿Qué pasó? El empuje lo salvé, no lo saqué mal, además no fue ha sido uno de mis mejores push, pero en el momento que llegué al pool, que además iba el segundo o el tercero de mi tanda, de esa tanda, que bueno, yo al final hubiese quedado por ahí. Y llegué y en cuanto cogí la soga, que sabéis que al principio es cuando más larga está, clavé y noté que la zapatilla literal se resbalaba, o sea, se iba hacia adelante. Claro, en ese momento me pasan mil cosas por la cabeza, pero claro, la última que se me pasa es abandonar. En ese momento dije, ostras, que esto no va a tirar. Así que se me veía en el vídeo, me ponía de lado, ponía zapatillas de lado, pegaba tirones. El caso es que tardé casi 8 minutos, si no recuerdo mal, en un workout que además no se me da nada mal, aunque soy una persona que pesa poquito. Y se me fue a más del doble de lo que suelo tardar, Claro, 8 minutos. Y un ya la tiempo fatiga que me generó, tal, volver a correr ya con eso psicológicamente. Bueno, fue un problema, claro, que eso, te equivocas en la elección zapatilla y te puede pasar muchísima factura. Claro, un tiempo que estaríamos hablando que podría ser bueno, podría andar entre 3:30, 4:30, se fue casi al Sí, doble. Entonces, 4 minutos exacto. de diferencia es muchísimo. Claro, Y la frustración. claro, el tema de la zapatilla, aunque digas, lo mueves, vale, dices, sí, con esta zapatilla muevo el peso, bien. Una cosa es que lo muevas y otra es con qué, o sea, que ese agarre, si es mejor ese agarre,
tú vas a traccionar mejor y vas a gastar menos energía. Parece que no se aprecia, pero esos detalles, cuando ya estamos hablando de pro y estamos hablando de bajar de 4:30 a 4:15, 15 segundos, probablemente ahí estén también esos 15 segundos. Por eso la zapatilla acaba siendo importante. No va a ser hiper determinante porque ya hay muchas que son válidas. La gente sigue preguntando muchísimo. Pues sobre todo una zapatilla, porque cuando te estés los trineos, que va a ser lo más importante, te encuentres cómodo. Y obviamente si puede tener un plus que sea más una zapatilla de running, mejor, porque yo he probado zapatillas también que han sido muy duras, por así decir, y también, obviamente, que no se nos olvide que en Hyros corremos, no 8, corremos 10 kilómetros más o menos de media en cada evento. Entonces, eso, las zapatillas es algo de lo más importante. Y luego lo de la hidratación que me has dicho, yo suelo llevar siempre mi gel, que suelo tomar casi siempre después del remo, depende cómo me encuentre, pues te encuentras, si lo es que lo necesitas antes, ¿no? Pero suelo tomarlo después del remo, cuando salgo a correr, que es un workout que tolero bastante bien. Fíjate que no me considero tampoco experto en ergómetros, ni mucho menos. Soy bastante novato en ergómetros, pero tolero bien el gesto del remo y salgo bien a la carrera y ahí suelo usar el gel. Luego, es cierto que Hyrox, no sé si estarás de acuerdo conmigo, te exige una esta de hidratación muy alta. Yo suelo hacer muy bien la hidratación previa de los días, que creo que es súper importante, pero es clave que tengáis localizado lo de la zona donde nos ponen, ¿no? Que nos ponen a veces isotónico y a veces también agua. Yo soy más de, si tú te conoces, llevar tu gel, el que suelas usar tú, pero sí que lo del agua es importante. Lo habréis notado, muchos de mis alumnos me decían, tengo la boca seca, la boca seca. Y es que esto que os digo de estos picos tan exigentes de fuerza y tal, haced bien lo del tema de hidratación los días antes de un evento Hyrox, porque como te pase demasiada factura, influirá en la carrera y en tus sensaciones. Si a mí me ha pasado de correr por la montaña, correr con 40 grados y no demandarme tanta agua y hacer 20 kilómetros y no demandarme tanta agua como la primera vuelta en Irox, simplemente la primera Brutal. vuelta. Y Sí. sales, acabas de beber, te acabas de hidratar y la primera vuelta ya no puedes ni tragar. Tiene una parte, lo que comentabas tú, la intensidad, y la otra es el estar en un evento cerrado y el ambiente de toda la gente ahí. Eso también es muy Sí. determinante en el ambiente porque el otro día hablaba con Pepe Salama que se fueron a Frankfurt y había muchas menos personas y ese ambiente no lo estaban tan cargado. Sí, sí puede ser importante. Además te das cuenta con el sudor también, que rápido arrancas a sudar y es cierto que al estar en calle y demás, esa termorregulación del cuerpo es diferente. Entonces, Jairos, la parte de hidratación, muy importante. Sí. Vale, como objetivo para 2023, supongo que estás enfocado en clasificarte para el Mundial de Aerox. ¿Cómo tienes pensado hacerlo o si ese es el objetivo principal? Pues sí, es el objetivo principal. Lo primero, porque para el europeo no queda casi nada de tiempo. Y ya, como te comentaba antes, en la primera parte del año voy a estar más centrado en OCR. Aún así, sí que el objetivo de este año es bajar de 1 hora 5, 1 hora 4. Es mi objetivo en este año 2023. Y sí que sería clasificarme para el Mundial. Entonces, eso es lo que tengo ahora mismo en mis planes, sería meter un buen bocado, que ya sabes que cada minuto, meter cada minuto en un evento es súper importante. Pero con esto te uno un poco también a lo que hablábamos antes de que también depende de cada evento, de cada Rockstone, tiene mucho que ver. Estábamos viendo ya cómo cada país o cada evento incluso hay diferencias de hasta 2 minutos y medio en un Rockstone. Entonces, claro, eso en una marca acaba influyendo muchísimo. Yo obviamente en Valencia este año para mí fue mi mejor evento con diferencia y no fue en la mejor marca porque fue 1 hora 9 con 20 y pico, si no recuerdo mal, y lo tengo todo apuntado ahí en el Excel, pero claramente fueron mis mejores, todos los kilómetros fueron los más rápidos, todos. 4 o 5 de mis workouts fueron también los mejores. Fue un push bastante decente también, que yo, por mi complexión, es los workouts, sobre todo el push, es uno de los workouts que más sufro con diferencia. Para mí la carrera ahí
digamos que tengo dos carreras siempre en Jairos, cuando salgo del push y el resto. Y luego ya empieza mi segunda carrera. Pero es eso, que es muy determinante, nos estamos dando cuenta lo del Roxton. Y es algo que yo mismamente como embajador hablo mucho también con los directores de Jairos España y Portugal, y obviamente ellos tampoco tienen un margen ahí de maniobra, pero simplemente pues para que lo vayan trasladando arriba, creo que eso lo estamos haciendo ya muchos atletas, de que ojalá se llegue a igualar de alguna manera. Ellos, claro, es complicado también, yo me pongo en su lugar porque cada pabellón que contratan es diferente, tienen columnas, tienen tal, entonces llega a ser complicado poner todo igual. Pero bueno, yo creo que se puede empezar a poner ciertas cosas que hagan que por lo menos las entradas estén organizadas por orden, cosas. He visto, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Deca que tú lo conoces también, de esto de Spartan, que han hecho como una especie de mini Hyrox con 500 metros de carrera, tal. Yo lo probé una vez en Zaragoza. Y bueno, aunque tenía también muchas cosas que mejorar, pero sí que tenían, por ejemplo, en orden súper fácil las entradas. Era uno, pap, después era el dos, después era el tres. Entonces eso ya te hace al atleta pensar menos, tener un estresor menos. No sé, se puede ir afinando. Obviamente esto está empezando porque lleva muy poquito, pero creo que lo del Rockstar no debe ser tan determinante. Entonces todo el mundo nos iremos el año que viene a Frankfurt a hacer marca. Bueno, también yo he estado hablando mucho sobre el Roxon porque he visto eventos donde donde han mejorado las marcas de tener de 4, de 2, pero al final lo que importa es el global. Me refiero que puede ser que tengas un Roxon de 5 minutos y luego que el trabajo total sea de 11 kilómetros, por decirte algo, ¿no? Y el otro que sea de 2 minutos y el trabajo total sea de 11,2, que también importa que la vuelta del kilómetro a veces por la estructura es Sí. diferente. Luego puede ser que, por ejemplo, no es lo mismo hacer un farmer en el cual corres recto y luego haces una curva y vuelves recto o un barpe así, que no que tengas los apartados esos, que tengas un zigzag, que todo eso también es tiempo que estás perdiendo con los giros. Igual que no es lo Totalmente. mismo hacer 2 vueltas en el circuito corriendo que hacer tres, porque si haces tres tienes más esquinas y tienes que estar reduciendo el ritmo. Que No, eso, es que, por eso, que no solo, totalmente de acuerdo, no solo el Rockstone, además yo ya llevo unos cuantos eventos y lo que te decía, que me gusta ir a otros países también y ver, y mismamente en Burpee, que es algo, uno de los workouts que a mí mejor se me da, que tengo una marca por debajo de 2 minutos, y he tenido la sensación de decir, he bajado el récord seguro, y de repente mirarlo y decir, ostras, 15 segundos más, esto es imposible. Y es que, pues a lo mejor hay un de 1,5 metros más, o hay dos curvas y dices, claro, es que el hecho de saltar, generar ese giro, tal, son 6 segundos más o 7 segundos más. El farmer, por ejemplo, que es un ejercicio que tiene, es un ejercicio, siempre me río porque la gente lo ve como un ejercicio sencillo y no se dan cuenta que es un ejercicio muy feo a nivel musculatura interna. Para mí es un ejercicio muy importante porque se puede ganar y perder mucho tiempo en el farmer, pero no sé cuál fue, no me acuerdo, no sabría decirte, pero uno de los últimos que hice, una cantidad de giros impresionante y eso te frena una barbaridad. No es lo mismo encontrarte dos rectas, como tú dices, y alguien que tenga un buen grip, sufrirlo y correr y a lo mejor estás machacándote 15 segundos. Por eso que todo esto, estas cosas, por ejemplo, yo sí que veo que lo tienen en su mano poder hacerlo igual. Decir, mira, 3 giros aquí, todo el mundo. E igual que los trineos están cada vez más, venga, este trineo, este de suelo, este tal, afianzando, ¿no? Pues en estas cosas igual, zancada tiene que ser 4 giros. Pues 4 giros todo el mundo. Ya está. total. Vale. Dos últimas preguntas. Como ahora estamos en fechas conflictivas, navideñas, donde todo el mundo quiere disfrutar de comer, de beber, ¿qué recomendación le darías a toda esa gente que quiere mantenerse en forma en Navidades? Pues bien, voy a hablar un poco genérico también, porque también podríamos diferenciar de alguien que está ahí compitiendo, que sí que, bueno, es parte, por así decir, de su trabajo también la competición, pero voy a hablar un poco genérico también para todo el mundo. Hace poco mandé un newsletter súper sencillo que me gusta dar recomendaciones que estén al alcance de todo el mundo. Yo creo que son fechas en las que todo el mundo mínimo 2 o 3
comidas barra cenas más copiosas de la cuenta van a tener. Entre comidas con amigos, con la familia o tal, van a estar. Entonces, en lugar de evitarlas, que sería lo más blanco o negro, a mí no me gustan los blancos o los negros, odio eso en cualquier tema, pero sabiendo que están ahí esas comidas, ¿qué puedes hacer tú? Bien, pues si yo pongo el ejemplo de Nochebuena, sé que va a ser una noche o que durante el día vas a estar picando, tal, también, ¿no? Y luego una noche donde hay mucha comida. Pues puedes empezar el día haciendo un ayuno, por ejemplo, alargando más esa primera comida, esa ingesta, que Suscribo no al tiene por qué 100%. ser. Lo Claro, suscribo no, al no puede ser 100%. que lo haces, ¿no? También. Totalmente, yo recomiendo lo mismo igual que tú, cuando tienes una comida que es copiosa, ya sea Navidad o en otra ocasión que vas a hacer una barbacoa, te saltas el desayuno, alargas y luego esa comida te puedes permitir. Más sencillo Claro, y eso es. No es algo tan complicado en el sentido de que la gente tiene mucho miedo a un día en concreto de la semana, pero hay mucha evidencia también en el tema de alimentación que se habla más de un cómputo semanal de calorías. El cuerpo se autorregula. Entonces, si un día, me lo invento, una persona que tiene un basal de 1.800 más un gasto medio de tal, bueno, al final acaba gastando una media de 2.300 calorías. Y ese día sabes que van a entrar más de 3.000. Pues bueno, tampoco pasa nada, no te agobies. Haces desayuno por la mañana, retrasas esa primera comida que puede ser un brunch o una comida a mediodía normal, donde la hagas más ligera también de la cuenta, metas un poco de todo, ¿no? Su proteína de calidad, tal, no sé qué, pero tampoco una comida muy copiosa. Y luego, pues tendrás esa cena. Eso por un lado, pero veo todavía más importante que esos días, en lugar de estar toda la mañana sentado y demás, pues sal a dar un paseo o haz algo sencillo como lo que proponía en este newsletter, que era 10 minutos, coges 10 minutos y te pones a hacer 10 fondos, 20 zancadas, 10 fondos, 20 zancadas, dos ejercicios básicos, sencillos, durante 10 minutos, que el cuerpo diga, ostras, actividad, tal, aceleres el metabolismo, generas un hambre real y ya está. Y luego esa noche, disfrútala. Sinceramente, soy una persona que disfruto comiendo una barbaridad. ¿Como muy bien? Sí, pero también como de todo. El otro día me comí un plato de migas aquí en mi pueblo con su chorizo frito, con su pimiento frito y no pasa nada, no tengas remordimiento. Al día siguiente vuelves con tu actividad, con tu alimentación normal y no pasa ni media. Pero sobre todo lo del ayuno es una herramienta muy potente para estas fechas. Ayuno y algo de actividad sencilla, aunque sea darte un paseo de 40 minutos por la mañana. Yo simplemente esa recomendación. Luego ya cada uno con su entreno, pues vuelves a tu actividad normal. No vuelves al día siguiente y te pegues una estallada y te tires sin comer 2 días. Eso es lo que no puedes hacer. Porque entonces ahí es donde el cuerpo no le estás haciendo ningún bien y eso sí que le va a volver loco. Entonces, algo de este tipo que he dicho es lo que yo recomiendo a mis alumnos. sí, que luego es cuando empezamos con la dieta de la piña, una semana comiendo piña o una semana comiendo fruta y dejamos de comer normal. Lo que decíamos es que durante estas fechas hay tiempo para todo. Ayer, por ejemplo, tenía un par de clientes que su familia le dice, veniros a las ferias, tomamos unos churros con chocolate. Dice los chicos, vale, yo quiero tomar los churros con chocolate, pero primero tengo mono de entrenar, voy a entrenar, me saco el entrenamiento y luego voy a comer los churros con chocolate. ¿Que se fueron una hora más tarde? Pues una hora más tarde. Pero al final hicieron los dos. Hicieron el deporte y la vida social, digamos. Sí, luego además el problema de esto es que muchas veces a nosotros, ¿no? Nos llaman los raros porque estos días entrenamos. Y obviamente eso es algo que nos hemos ganado a pulso también, la sociedad, ¿no? Es que estos días de Navidad parece que son para no hacer nada. No hacer nada está muy bien, yo aquí estoy, pues, puedes estar con tu familia, con amigos, lo que sea, pero ¿por qué si forma parte de tu vida el hacer deporte o actividad? ¿Qué pasa? ¿Que la Navidad no es tu vida? ¿O el verano no es tu vida? Una cosa es hacer un descanso cuando después has estado, ¿no? Más en tu temporada o tal, que muy bien, pero es que a lo mejor para mí hacer un descanso es dar un paseo o darme una carrera por ahí sin mirar el reloj tranquilamente. O sea, la actividad es, o sea, el deporte y la competición es una cosa y el ser una persona activa es otra. O sea, que a mí me levante y me ponga aquí al sol, que me apetece pegarme un entreno aquí por la mañana, para mí eso es descanso. Un disfrute. Para nosotros, sé que tú me entiendes, es descanso, es desconexión, es tu rato, lo llaman mucho ahora en muchos libros de este tipo, lo llaman
La meditación, para mí ese es un rato de meditación, que no tiene por qué ser sentarme en en el suelo. A lo mejor para mí es meditación estar ahí ese rato en el sol, media hora, haciendo sentadillas tranquilamente sin ponerme unas pulsaciones al 200%. Totalmente. El otro día estaba hablando yo con aquí gente del equipo que yo no sé meditar, no me puedo poner una colchoneta y relajarme. Ese tipo de estímulo no me hace bien porque necesito un ejercicio que me canse, necesito sentirme como productivo y no quiere decir que esté mal ni esté bien, simplemente es el estímulo que tengo yo. ¿Eh? Y entonces para mí, ir a correr un día en el que hace sol, con calma, escuchar la brisa del mar, para mí es un momento de relajación máximo en el cual me da para pensar los objetivos que quiero y para mí ese es el punto de meditación, no tiene por qué Mm. ser estar tumbado en una colchoneta. Y estoy contigo con lo que estabas comentando antes. Vale, Samuel, vamos a la última pregunta. Un poquito de la mano de estas fechas navideñas, de la gente que puede poner algún tipo de excusa, que viene la vida social, que no puedo hacer el entrenamiento. Dime alguna de las excusas más comunes que te has encontrado y cuál es tu respuesta con todo esto. Pues a ver, aquí hay de todo, ¿no? Hay de todo porque está la gente que, bueno, que te viene y te dice que ha estado de viaje, ¿no? Que no tenía ningún gimnasio y demás. Eso suelen ser gente que no lleva tanto entrenando conmigo. Yo soy una persona que, bueno, sobre todo en entrenamiento personal, porque bueno, en el centro tenemos gente de todo, con todo tipo de objetivos, gente que incluso viene simplemente a desconectar, a echar un rato, más algo a nivel social, ¿no? Que algo a nivel estético o rendimiento. Pero si te hablo más de la gente que está conmigo en entrenamiento personal con un objetivo en concreto, ¿no? Oye, que han contratado un servicio de entrenamiento personal y para mí eso es un compromiso. Cuando alguien contrata un servicio de entrenamiento personal con el objetivo de, mira, quiero de todo, ¿no? Bajar 8 puntos de porcentaje de grasa. Quiero llegar a Jairos Bilbao y bajar esta marca. Vale. Desde ese momento hay un compromiso. Por el cual encima tú estás pagando. Pero, aunque tú me pagues, yo tengo un compromiso contigo y necesito ver que por tu parte hay compromiso. A mí me da igual que me hayas pagado. Es decir, si no veo compromiso, siempre pongo el ejemplo de una persona que llegó con un bono de 20 y a la semana después se lo devolví porque esa sensación de que la gente paga y por el hecho de pagar cree que los resultados van a llegar ya por el hecho de estar apuntado a un gimnasio o contratar a un entrenador, no es así. Eso es un compromiso, yo lo veo así, y tengo que ver por la otra parte el compromiso. Entonces, si ahora mismo pongo el ejemplo de Jairos, ¿no? Ya que estamos hablando de todo esto de Jairos. Quieres llegar a Jairos Bilbao y mejorar una marca, 5 minutos, encima de llevar a de estos atletas que estoy preparando para pro, que llevo 8 personas, 8 o 9 personas. Si tú ahora me vienes y dices, es que he estado fuera, no he tenido gimnasio, tal, lo que hay es una falta de compromiso. Me da igual, es una excusa y es pereza. Porque da igual que te digan no tengo gimnasio. Yo lo convierto al revés, ¿no? Esa persona que se va fuera, cuando está entrenando conmigo, lo que yo espero es que me diga, oye Samu, voy a estar fuera 7 días, ¿qué opción tengo para hacer esto? O directamente, ni me pregunta, cojo y me lo encuentro, como está alguno en su pueblo, aprovechando para a lo mejor hacer series que tienen pista, pues trabajo de series en altura o le veo con cosas de un tronco haciendo la zancada porque no tiene kettlebell de 20 kilos. Es decir, a los problemas soluciones. Pero quien está comprometido tiene llamarlo hábito, llámalo compromiso, llámalo constancia. Para mí son 3 palabras que viven de la mano y eso está ahí. Obviamente yo soy el primero que les digo, chicos, disfrutad, es más, en su planificación tienen algún día de descanso total, de tal, pero luego tienen su entreno, tienen su entrenamiento, son ellos los que se han querido comprometer conmigo y por ende yo con ellos también. Y simplemente es así. Yo ya les digo, les tengo muy, muy metidos de que nunca quiero que estén agobiados por resultados, por marcas, aunque tengamos eso como objetivo. Quiero que disfruten de cada entreno porque si lo disfrutan y le dan el máximo y tal, es el único camino y es, al final, ¿de qué te va a servir lo que hablabas tú hace poco, ¿no? Que vi ahí de ese punto en el que llegas y ganas, imagínate.
O el otro día uno de mis chicos llegó y se clasificó para el Mundial. Y vale, y en ese punto te aplauden, está muy bien, pero eso dura 5 segundos. ¿Te dura cuánto? 2 días en las redes sociales que te aplaudan. Luego, otra vez van a pasar 3 meses hasta el siguiente evento Jairo. En esos 3 meses nadie va a venir a aplaudirte. Si estás ahí entrenando de mala gana, te vas ahí y estás sufriendo, claro que es normal que te den ganas de no entrenar, porque le has transmitido mal el mensaje de, tío, hay que ir a por esa marca y si no la conseguimos es un fracaso. Eso yo no voy así, pero sí que cuando hay un compromiso me gusta que ellos, que yo note también un compromiso por su parte. Y es difícil, yo creo que para nosotros como entrenadores eso es de lo más difícil con nuestros entrenados. Sí, exactamente, lo que estabas comentando. Sí que a todo el mundo nos hace gracia ponernos primeros, a levantar una copa o que nos den una bandera para la foto, está bien, pero realmente tengo las banderas en la carpa, que ahora porque estoy metido en Aerox y me gusta Aerox, estoy motivado igual que antes cuando estaba con Spartan. Todas mis medallas que tengo de Spartan están metidas en un cajón y ni Aquí las siquiera tengo yo, y las ni tengo yo en una siquiera caja. le hago caso, igual que va a pasar en un futuro con las banderas. Sí que es verdad que a mí me aportan un tipo de credibilidad, ¿no? En el cual, si yo tengo buenos resultados, pues la gente se puede reflejar en mí, igual que si tú tienes en OCR o en Mm, Aerox, pues la gente se puede reflejar en ti y dice, mira, este tío parece que lo hace bien. Puede darte, pero lo importante es lo que decías tú, es el camino. Es de empezar de una persona que no corre nunca en su vida, una persona que nunca ha entrenado a fuerza y empieza a mejorar su condición física. Y luego ese objetivo que tenía de bajar 8 kilos se convierte en, ¿por qué no un Irox? Intento. Y ese proceso lento que puede transformar a una persona de estar en una depresión, como me ha pasado a mí, en muchos casos, una persona que está en depresión porque ha dejado una relación, porque está en sobrepeso, por mil motivos, a coger una autoestima increíble de creerse posible de cualquier cosa. Y eso total, lo acompaña con el deporte, con la alimentación, con lo que estamos hablando. totalmente. Es bonito, eso de nuestra profesión es muy bonito. Pues sí. Bueno, Samuel, estoy contento cómo ha salido la entrevista. La verdad que quería agradecerte ese momento que has perdido. La verdad que eh, creo que será muy productivo, que la gente podrá aprender mucho. Así que te doy las gracias. Que pases unas felices Navidades. Creo que esta es una semana y un poquito más de descanso, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, la verdad que me ha encantado, ha salido muy fluido y siempre además que hacemos este tipo de preguntas, respuestas, tal. Yo creo que hay muchísima gente que se ve estos vídeos porque yo mismo lo he hecho también, soy un consumidor de este tipo de vídeos y me meto por ahí a ver de otra gente. Se va aprendiendo mucho y más en este deporte que es tan nuevo ahora. Y sí, yo estoy aquí ahora hasta el 8 que me incorporo, bueno, a nivel presencial, estoy trabajando un poquito online. Pero a nivel presencial vuelvo a estar por ahí el día 8, pero sí que estoy como, pues creo que como tú, estamos ahí ya en pretemporada, metiendo este tipo de zona ahí de la pretemporada que es súper importante porque, bueno, yo no sé si tú tienes algún evento antes de Bilbao, pero empieza en breve ya Hyrox y habrá que buscar a tope esas marcas. Sé que tú vas ahí a por ello, que lo tienes ahí a tiro de piedra, estás a nada del salto, estás a un nivel muy, muy top. Así que nada, a seguir apretando estos días. Muy bien, Samuel. Un saludo. Que vayan bien las vacaciones. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.